Para mí la diabetes es como tener una mosca. A ver, ¿quién puede domesticar una mosca que está todo el tiempo como aquí molestándote y zumbando y no se va? La tienes que atender, está ahí constante y no se va a ir, no te va a dar vacaciones. O sea, para mí es eso, es como algo molesto que está ahí zumbando todo el tiempo, pero no es algo a lo que le tenga miedo. La diabetes tiene que ser como un monstruo. Tu primer encuentro con un monstruo es terrorífico. Quieres correr hacia el otro lado, quieres alejarte, no quieres enfrentarlo, pero de pronto un día después de verlo tantas veces le pones un nombre. Y es ponerte la máscara y salir a luchar tu día. Metafóricamente, describiría la diabetes como las olas del mar, que pueden darte una paz y tranquilidad al saber que estás yendo por un buen camino y dar tranquilidad si sabes que estás haciendo lo que debes de hacer. Pero que también te da miedo si a veces el mar está muy picado, si a veces las olas suben y bajan y a veces no sabes qué hacer para mantener un mar tranquilo, sin movimiento. La diabetes es así como el mar, tiene movimiento, tiene idas y bajadas y puedes aprender a surfear en él. Lo que nos pasa cuando vivimos con diabetes tipo 1 es que nuestro cuerpo ha perdido la capacidad de mantener el azúcar regular. Y el azúcar es nuestra gasolina y la necesitamos tener en equilibrio, que no sea ni demasiada, porque a largo plazo te puede traer complicaciones tener el azúcar muy alta, ni demasiada poquita, porque con poquita glucosa sencillamente no podemos funcionar. Entonces lo que hacemos es aprender a regular eso en nuestro cuerpo de manera manual. Y bueno, mucho del tratamiento de la diabetes tipo 1 es con insulina, que se usa insulina basal. Generalmente tratamos de usar lo que se conoce como análogos de insulina, que se parecen a la insulina que hace el cuerpo, pero un poquito diferente para que tengan las características que necesitamos. Y luego hay los análogos prandiales o de acción rápida, ultra rápida, que se inyectan antes de cada comida para cubrir lo que vamos a comer y que no se eleve tanto la glucosa. La diabetes tipo 1 sucede en México y sucede que es de las enfermedades crónicas más comunes en niños. Los síntomas en diabetes tipo 1 son muy rápidos. Me sentía muy mal del estómago. En las noches me paraba mucho, tomaba mucha agua, hacía mucho del baño y después me dormía. Corran a un centro de salud a que les toman la glucosa. No esperen ni un momento porque la diabetes tipo 1 evoluciona muy rápido en un inicio. Llegó como con 450, una locura, o sea, altísima. Y nosotros queríamos que Analu estuviera bien, o sea, no nos importaba si tenía diabetes, o sea, decíamos, bueno, que tenga diabetes, no pasa nada. Pero queremos que salga bien de esto porque ella estaba, por supuesto, desmayada. Algo que tú estabas en tu vida normal, pues cambia todo y afecta la forma y la dinámica de toda la familia. Vives sin dormir y eso, lógicamente, tiene un peso en todo. En tu salud emocional, o sea, reaccionas, a lo mejor estás cansado y no captas mejor las cosas, ¿no? Hasta en las cuestiones del día a día, ¿no? Todo el tiempo estás pensando en diabetes tipo 1, todo el tiempo. Pues pocas veces, pocos minutos al día puedes darte el lujo de no pensar en eso, porque incluso cuando estás dormido, de vez en cuando tendrás que despertar a medir tus niveles de glucosa en sangre. Vas perdiendo muchas cosas tan importantes como el de cómo estás, cómo amaneciste. Ahora es cuánto tienes, cuánto tuviste. Tienes la vida en tus manos. Imagínate que todas las decisiones que tomas, sobre todo en cuanto al uso de insulina, ponen en riesgo tu vida, porque es un medicamento que sí, salva nuestras vidas, pero es un medicamento muy difícil y muy peligroso de manejar. Entonces, un poquito más, un poquito menos, híjole, te la estás jugando, entonces tienes que saber un chorro de sus efectos, de sus causas, qué hice, qué voy a comer, qué voy a hacer, tengo práctica, no tengo práctica, voy a caminar, voy a salir en el auto, o sea,
estás tomando tu vida entre tus manos todos los días, esperando que hayas tomado la mejor decisión o corrigiendo en caso de que no haya sido así, pero es justo así, es la vida entre tus manos, justo así. Hay muchos cuidados que necesitas tener para poder ser mamá. Básicamente es mantener tu glucosa como la de una mujer sin diabetes. ¿Quieres que te sirva agua? Unos 6 meses antes de que planees el embarazo y durante todo el embarazo para que el bebé se pueda desarrollar normalmente y pues listo. Entonces sí representó como todo un reto, pero bueno, vale la pena cada medición de glucosa. O sea, ahí sí me medía pues las veces que fueran necesarias, el tiempo en el que te aplicas la insulina, también que coincida mejor con el tiempo de absorción de los alimentos. Y digo, aunque la diabetes tipo 1 no es como tan fuerte la carga genética como en la diabetes tipo 2, o sea, sí también te cuestionas ¿y qué pasa si en algún momento de la vida mi niño tiene diabetes, ¿no? Porque sí es una pregunta que te tienes que plantear antes de tomar la decisión de ser mamá. Y pues en mi caso yo tomé la decisión de que yo soy una persona muy feliz con todo y mi diabetes. Entonces, a mí me gusta vivir en el mundo y aprendí a cuidar bien mi diabetes y entonces pues asumo los riesgos de la vida como vienen porque también vivir es un riesgo todo el tiempo. ¡Mete gol! ¡Gol de Mario Andrés Corona González! ¡Gol del número 21! Los padres tienen la tarea de apoyar a sus hijos, de hacer la transferencia progresiva de conocimientos, habilidades y de apoyo emocional. El niño no es de buenas a primeras responsable de su manejo. No digas amor porque esta familia nos la pasamos besándonos, ¿verdad? Desde el primer día se requiere que el paciente reciba insulina por medio de inyecciones, se requiere un programa de alimentación, se requiere aprender a prevenir complicaciones como hipoglucemia y cetoacidosis y llevar un control glucémico adecuado para reducir el riesgo de las complicaciones microvasculares y macrovasculares que son responsables de invalidez en los niños y muerte prematura en los niños. Entonces, el diagnóstico de diabetes tipo 1 representa para la familia, especialmente para los padres, un shock emocional, un golpe emocional muy severo, porque se trata de una enfermedad hasta el momento incurable. Sí, Leo es el que tiene diabetes, el que vive con diabetes. Pero nosotros estamos igual. O sea, estamos viviendo con diabetes, como dicen ahí, ¿no? La del corazón. Si estás preocupado, si estás triste, si estás en la montaña rusa, eso va a tener un efecto en tus niveles de glucosa en sangre. Entonces es como un círculo interminable donde tienes que manejar perfectamente bien tu salud emocional para poder tener tu salud física en orden una y otra vez. El tener diabetes, el vivir con la diabetes tipo 1, no es algo tan cuadrado. El estilo de vida de alguien con diabetes en realidad es el estilo de vida y la alimentación de cualquier ser humano que cuide su salud. La gente no sabe que existen diferentes tipos de diabetes y la diabetes tipo 1 como que está olvidada por haber tanta diabetes tipo 2 y la mayoría de la gente cree que tiene que ver con el estilo de vida y nada tiene que ver con el estilo de vida este tipo de diabetes, ¿no? Es matar a los estereotipos o por lo menos bajarlos un poco porque si tienes diabetes eres gordo, si tienes diabetes te vas a morir pronto, si tienes diabetes estás ciego, si tienes diabetes tienes que ir a los doctores siempre y si tienes diabetes eres raro, más raro que los demás. Hay mucho estigma en general en el país y entonces eso puede causar que
los niños o los adolescentes adultos con este diagnóstico pues no se sientan tan cómodos, ¿no? De que si tienen que llevar su insulina a un concierto, pues se tienen que llevar su insulina a un concierto porque la necesitan para sobrevivir. Pero mira, de cualquier forma, yo apunto tu correo para que cuando ya tengamos fecha próxima te la hagamos llegar. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. Que estés muy bien, hasta luego. Bye. Normalmente escondemos que vivimos con diabetes tipo 1 precisamente por discriminación. Considero necesario y considero una gran oportunidad el poder sensibilizar a los profesionales de la salud para que sepan que la persona que está enfrente de ellos, a las cuales le van a decir un diagnóstico, lo deberían de hacer. Y es el derecho de la persona que lo hagan de una manera sensible, porque le están diciendo que van a cambiar en rol, vas a dejar de ser sano y te vas a convertir en una persona con una condición de vida. En México, el principal problema es que es una condición que implica un gasto catastrófico familiar. No tengo un trabajo formal, no tengo un seguro que pueda pagar esto y los programas de medicamentos para la diabetes pues están hechos para que sigas comprando y para que te cueste cada vez más caro, ¿no? Necesitamos muchísimas cosas para estar bien. Tiras reactivas, glucómetros, insulinas, jeringas, jugos, miel, glucagón. Son muchísimas cosas para poder llevar una vida normal, día a día. Si hacemos la suma un poquito de todo lo que necesita Mario André, son un poco menos de 10,000 pesos al mes, ¿no? Que es única y exclusivamente para gastos de insumo. Y adicional los estudios que hay que hacerle cada 3 meses, las consultas médicas. Las insulinas son empresas que también piensan básicamente en dinero, no en el paciente. Es un desembolso bastante fuerte. Y no conforme, tienen IVA, las tiras reactivas, los medidores de glucosa. O sea, además pagamos un impuesto por algo que necesitamos para sobrevivir. Cuando no hay recursos, el manejo es de sobrevivencia. Lo único que se pretende es que el paciente sobreviva el mayor tiempo posible. Tristemente nos damos cuenta que la salud de los mexicanos y de los niños con diabetes tipo 1 pues no ha sido un tema de agenda como una prioridad, sino hemos tenido que luchar porque tengan un tratamiento completo. Los tratados internacionales te dicen que el derecho a la salud es un derecho amplio y tú tienes que tener acceso al más alto nivel de salud que puedas tener, o sea, en cuanto a eficacia, en cuanto a estabilidad, y aquí el Estado no te lo puede otorgar. Hay mucho clasismo en la salud, depende de a qué centro de salud vas, a algunos les cambian hasta los esquemas de insulina y ese ha sido nuestro tenor en la lucha contra esta discriminación, digámoslo así. Las insulinas que te dan pues no son las correctas ni las adecuadas, ya no son las que se deberían de usar y además te dan una insulina pero no te dan un glucómetro o unas tiras. No existe como tal ahorita algo que te diga las personas, niños con diabetes tipo 1 tienen derecho a un tratamiento completo en México. Todo el mundo lo sabe. Te digo, los mismos niños saben que si eso no lo tienen se van a morir. Hay mucha tecnología ahora en México. Hay sensores que traes pegados en el brazo, traes este sensor pegado y entonces ya te lo escaneas y ya te dice cómo está tu glucosa y puedes hacer diferentes actividades, es más fácil. Pero para tener este sensor necesitas dinero, una vez más. Y por otro lado, ¿cómo tú como paciente te vas a enterar que existe si el doctor no te dice que existe, si tu doctor no sabe? Se necesita más conocimiento tanto en los sistemas de salud, en los seguros, para que conozcan qué es lo que es necesario y se cubra. Y además pensar en que es una inversión. Hay que incidir en un cambio a nivel social, institucional, para que el acceso sea para todos y no nada más para
los pocos que yo pueda atender o ayudar. El problema no son los hospitales, no son los niños que están en el hospital, ahí están muy seguros. Pero ¿cuántos niños hay en el hospital? Y están unos cuantos días o semanas por alguna complicación. El problema son los que están afuera. Bueno, en la norma, para empezar, está junto diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, como si fuera lo mismo cuando estamos hablando de tres cosas totalmente diferentes. Tendríamos, para empezar, que hacer esta separación, que ya lo hemos logrado en el Senado y que ahora estamos luchando para que esta iniciativa pase y se cambie esta diferenciación de los tres tipos de diabetes en el artículo 158 de la Ley General de Salud, pero es un camino largo. Estamos hablando de que son tres conceptos totalmente diferentes que hasta el nombre debería de ser diferente. Salió una ley sobre diabetes en el Distrito Federal hace algunos años y 2 párrafos que mencionan la diabetes tipo 1, parte de lo que dice es: se hará todo lo posible para prevenir la diabetes tipo 1 o todas las medidas para la prevención, cuando no se puede prevenir. O sea, a ese grado está la ignorancia que hasta está escrito en la ley sobre diabetes, 2 párrafos sobre tipo 1 y uno habla de prevención cuando no es posible prevenirla. Hasta allá llega la ignorancia. Entonces sí tenemos mucho trabajo que hacer. Pero sí creo que nos hace falta esa parte de trabajar en equipo y unir brazos y dejar egos de lado y alzar la voz, exigir, salir a la calle, exigir, presentarte en el Senado, ir al Congreso, contactar a tus representantes. Son derechos que tienes y que tendríamos que saber cómo exigirlos, y en equipo parecería que es mucho más fácil. Al gobierno le diría que se diera cuenta que aquí estamos y que se diera cuenta que son niños. Pues yo creo que se necesita concientizar a los dirigentes de los programas de salud de la importancia que tiene la educación en diabetes. La educación en diabetes es el tratamiento de la diabetes, no es solo parte del tratamiento. Entonces, si tú estás educado, puedes tomar decisiones, así de fácil. En la mañana son 77, que son 3 porciones de cereal, una de fruta, una de lácteo y una de verdura. También, bueno, de Lanto son 20 unidades, y ahorita de Lispro son 1 por 30, entonces pues ahorita me quité 2. Mi dieta antes era de 62 carbohidratos y ahora son de 77, y así fue aumentando 15 carbohidratos en las comidas, porque si no mi cuerpo ya no rendía lo suficiente para la actividad física. Ya después pedimos un Uber o un taxi, y nos vamos ya a la escuela. O bueno, ustedes entraran y obtuvieran lo que quieren. Entonces, vamos a escribir, por ejemplo, en hábitos. Técnicas, ahora sí, ya escribieron 2, vamos a pasar a técnicas de estudio. Se van a dar cuenta de técnicas de estudio. Tener letra bonita. Yo. ¿Puedo leer lo que hacer esquemas? ¿Sí? Técnicas de estudio. A ver. Me gusta mucho hacer ejercicio, aparte de que se me hace divertido. Es más fácil tener una hemoglobina buena y pues por eso me gusta mucho hacer ejercicio. La educación en diabetes actualmente, bien llevada a cabo, es a través de las organizaciones civiles, pero esa misma educación en diabetes tendría que ser proporcionada en otros lugares. Digo, yo tuve la suerte de caer en la Asociación Mexicana de Diabetes y de enterarme de cómo iba el asunto y tener la oportunidad de cuidarme de manera distinta, pero si no me hubiera topado con ellos, pues quién sabe dónde estaría hoy y cuántas personas pues no tienen ese acompañamiento en el camino. Por ejemplo, el trabajo que hacen en la asociación es súper fuerte, justamente para concientizar. Y también ellos sí tienen en un ambiente padre, o sea, en un ambiente de unión.
creo que su participación en la sociedad es importantísima, porque ellos son los que pueden estar en contacto con las personas que diseñan los programas de salud de la población. Trabajar aquí para mí es un poco mágico, en el sentido en el que mi trabajo puede ayudar a otros a cambiar su historia, a cambiar su percepción, a cambiar su vida. Hacemos este lugar de esperanza, de magia, de motivación, de empoderamiento, dando cara a este lugar oscuro de todas las complicaciones que pueden pasar y no son tan lejanas que pasen cuando un autocuidado no se lleva a cabo en diabetes tipo 1 como se debe de llevar. Creo que en algún futuro los tratamientos van a ser más ágiles y van a permitir que la gente viva más años de los que viven ahora. Yo creo que ahorita el páncreas artificial es lo que más promete, entonces estamos todos muy emocionados, porque sí se logra aumentar el tiempo en rango de que la glucosa esté entre 70 y 180 y luego se puede ir acortando ese rango y tratarla de mantener entre 80 y 130, ¿no? Eso yo creo que sería, pues si al menos logramos eso al principio, podemos prometer un futuro mucho mejor para la gente que vive con diabetes tipo 1. Claro que pues el reto mayor es que esto llegue al alcance de todos. Cuídate para que cuando llegue la cura valga la pena. Porque no sabemos cuándo va a llegar la cura, si es que va a llegar la cura. Pero si llega la cura, quieres estar en tu situación óptima, ¿no? Haber tenido el mejor tratamiento y estar en la mejor condición para que si llega la cura, pues llegues bien, ¿no? Cada día que no te ven mis ojos, cada noche que no estás junto a mí, cada milla, cada pie que hay entre tú y yo, cada paso que doy va en tu dirección, pero no sé, tal parece que te siento más lejos cada día. Pero me niego a la idea de verte desaparecer y no poder encontrarte de nuevo.
menos cada día.